Una AMD 580 de 8 GB por 50 euros. Suena a estafa, ¿verdad? Y me gustaría que no lo fuera, pero cuando vi en Choyómetro un modelo de 580 a este precio no pude resistirme, que Choyómetro me redirigió a AliExpress. En otro momento no lo habría hecho, pero dado a la presión que hay ahora mismo de vender tarjetas gráficas y el alto stock del mercado, pensé que quizá era algo verídico. Aunque claro, que pongan en su página web que funciona a 7000 MHz es algo bastante sospechoso. Incluso pensé que podía ser un modelo como el que enseñó SFDX Show en un vídeo, un modelo de tarjeta gráfica de portátil puesto en un PCB con una BIOS modificada para ser una tarjeta gráfica dedicada. Y es justamente eso lo que vamos a descubrir ahora porque ya tengo aquí en mis manos el modelo. Llega sin ningún tipo de CD con sus drivers, eso es lo primero que nos da la pista que puede ser una tarjeta gráfica dedicada y no una de portátil. Aunque antes una de las estafas más habituales en AliExpress con tarjetas gráficas era vender a estos precios GTX 1060 que realmente eran GTX de la serie 500 o 600, pero con una BIOS modificada, y con ello le mostraba al sistema que era el modelo que nosotros creíamos, aunque el rendimiento realmente no era el que tocaba. La caja en la que viene es sencilla pero parece bastante legítima, y me ha sorprendido que estéticamente está bastante bien, es decente, viene de la ensambladora Gisunzer, bueno, alguien lo pronunciará bien pero está claro que yo no, de la que después de buscar no he encontrado demasiado sobre esta ensambladora, y es una gráfica realmente pequeña, midiendo apenas 19 centímetros de largo y 2 slots de ancho. Además que de largo realmente son los ventiladores, porque el disipador y el PCB tienen unos muy moderados 17 centímetros y después el ventilador sobresale 2 centímetros. Algo que no vi al comprarla y que hay que tener muy en cuenta es que solo dispone de una salida HDMI. Vamos, que no servirá para una configuración de varios monitores, aunque ahora que lo pienso, si tenéis la placa base y conectáis un monitor a una gráfica integrada que tengáis del procesador, quizá conseguís hacer algo. Pero bueno, que no os vale para configuraciones de dual monitor. Y ahora vamos a conectarla a ver qué sucede. Al iniciar Windows no reconoce ningún modelo, aunque funciona sin problemas. Así que ahora vamos a descargar el software de Adrenaline para ver si detecta la tarjeta gráfica de AMD e instala los drivers correspondientes y de paso nos dice si es una 580 de 8 GB o hemos sido estafados. Y después del reinicio ahora sí nos aparece la tarjeta gráfica en el panel de Windows con 8 GB de memoria VRAM, y esto lo celebro un poco porque muchas veces anunciaban tarjetas gráficas en AliExpress con 16 GB de memoria VRAM y quizá llegaban con 4 por esta estafa que he comentado antes, así que estamos viendo que es legítimo, y ahora toca ver si realmente esta 580 solo está camuflada, y aunque sería muy rápido verlo con GPU-Z, eso sería aburrido. Vamos a probar un par de juegos a ver cómo se mueven. Jugando esta 580 demuestra que ha envejecido muy bien. Sigue siendo capaz, después de 4 años de su lanzamiento, de jugar con todo al máximo a 60 FPS a 1080p a un juego como sería Apex Legends, que no es el juego más exigente del mundo, pero es uno de los esports más exigentes sin duda alguna. Además, teniendo en cuenta que lo podemos jugar en Ultra de esta forma, también podemos de una forma muy sencilla reducir todos los presets gráficos y estarlo jugando alrededor de los 130 FPS sin problema alguno. Ahora con un juego más exigente como es Cyberpunk, con el preset en Ultra sin Ray Tracing tenemos una experiencia más cinemática de alrededor de 30 FPS. Y si reducimos el preset de Ultra a bajo, ahora sí que tenemos una experiencia más jugable alrededor de los 40 FPS. Pero todavía podemos mejorar la experiencia si activamos FSR y lo usamos en el modo equilibrado, consiguiendo en algunos puntos superar incluso los 60 FPS. Con esto estamos pudiendo jugar Cyberpunk 2077 con una tarjeta gráfica que me ha costado menos que el juego. A ver cuántos pueden decir eso. Y esta experiencia se aplica a otros juegos también exigentes como podría ser el MotoGP, que usa un Real Engine. Con todo al máximo tenemos alrededor de 40-50 FPS, pero evidentemente podríamos reducir ajustes si lo que queremos es un mejor framerate. Aunque al no ser un first person shooter, en este juego de carreras yo preferiría optar por la calidad visual. Y viendo que puede con los juegos sin problema, he querido hacer alguna prueba sintética, donde después de una hora en un stress test, la temperatura máxima alcanzada por la GPU es de 73 grados, lo cual está realmente bien. Pero sí que hay algo sospechoso, y es que normalmente las tarjetas gráficas cuentan con distintos sensores de temperatura para las memorias, el punto más caliente de la GPU y distintos puntos de control. Aquí, por lo que veo, pese a que tenemos controlada la temperatura en teoría de distintos puntos, si nos fijamos más de cerca veremos como extrañamente la temperatura en todos lados es la misma, cosa que dudo muchísimo porque se calientan de forma distinta las memorias y el núcleo, por ejemplo, o alguna parte del PCB. Esto lo que seguramente nos indica es que en esta tarjeta gráfica solo hay un sensor y la BIOS está modificada para que lea las temperaturas como si fueran varios puntos. Puede ser algo peligroso porque realmente no sabemos esta temperatura de dónde proviene.
si la que nos está dando es la de las memorias, el núcleo o el punto caliente de la GPU o de dónde. Entonces no podemos tener una buena gestión de los ventiladores ni de las memorias si este punto cojea de esta forma. Y solo por este pequeño motivo yo prefiero no arriesgarme a hacerle ningún overclock por pequeño que sea, dado que pondríamos en riesgo la tarjeta gráfica y sus memorias. Pero estoy bastante seguro que al solo tener una lectura de temperatura, esta proviene del núcleo de la GPU. Y dado que tanto los drivers de AMD como el rendimiento nos indican que parece ser que sí que es el modelo especificado, después de buscar más información acerca del modelo 580 de 8 GB 2048 SP en el todopoderoso Google, he podido encontrar que fue un modelo únicamente lanzado en China. Una 580 con el sufijo de 2048 SP haciendo referencia a que cuenta con 2048 Stream Processors, que es algo menos de los que tiene la 580 original que cuenta con 2304. De hecho, 2048 son los mismos que tiene la RX 570, pero en este caso llega con un overclock de fábrica, si es que lo queréis llamar así, porque la diferencia tan solo es de 40 MHz en la frecuencia turbo. Las frecuencias bases son las mismas, exactamente, y seguramente es por esto por lo que se quedó en el mercado chino. Realmente esto es una mentira por parte de AMD, porque podría ser una variante de la 570 con 8 GB de VRAM, y si hiciera falta se podría llamar 570 Ti por llamarlo así, o más bien una 575, pero no es una 580, lleva el mismo núcleo que la 570, tiene un ligero overclock y cuenta con más memoria VRAM en lugar de los 4 GB de la 570. En esto sí que se copia a la 580 y tiene esos 8 GB. Para empezar debo decir que la 580 ha sido de las mejores tarjetas gráficas de AMD, no solo por tener 8 GB de VRAM, sino porque era relativamente económica para un rendimiento bastante importante en gaming. Su homóloga de Nvidia ha sido la 1060, que tenía dos variantes, una de 3 y otra de 6 GB, así que los 8 GB le proporcionaban una gran ventaja ante la competencia. Entonces la 580 lo tenía todo, salió por un precio más económico, era algo más potente y con los 8 GB estaba más a prueba de futuro. Con esto ganó mucha fama como una tarjeta gráfica low cost muy equilibrada. Así que esto al final es una jugada de AMD para aumentar las ventas usando los núcleos de la 570 y poniéndoles el nombre de la 580 con los 8 GB de VRAM para que se vendieran más y sabiendo que era algo que estaba mal, y seguramente solo por eso sacaron únicamente este modelo en China. Entonces ahora toca abrirla para ver qué esconde en su interior, donde sencillamente después de retirar 6 tornillos y la pegatina de garantía sin mucha preocupación, al final es una garantía de AliExpress, no espero demasiado de ella, entonces tirando un poco ya sale solo el disipador. Nada más exponer el PCB podemos ver cómo todo luce con total normalidad, excepto una extraña pegatina en el núcleo. La primera vez que veo una pegatina ahí y recomiendo retirarla, no es una buena zona para tener un plástico con pegamento en una zona que en teoría se calienta tanto. Y después de limpiar el núcleo podemos ver el número de serie, 215-09100052, que después de una pequeña búsqueda en Google podemos ver cómo pertenece a una 570. Vaya sorpresa, no han escondido ni esto, el número de serie del procesador de esta tarjeta gráfica, bueno, del procesador lógico de los núcleos de esta tarjeta gráfica, coincide con la 570. Así que tal como decía, el núcleo de una 570 con una frecuencia turbo algo distinta para decir que no es la misma, solo lo han cambiado 40 MHz, que en juegos no va a ser ni notable, pero con la cantidad de VRAM de una 580. Y ahora algunos dirán, lo sabía, esto era una estafa, pero esto con la pequeña búsqueda que hemos hecho con el nombre en Google, ya lo sabíamos y lo podríamos haber sabido antes de comprarla, porque el sufijo 2048 estaba en la página de AliExpress. Y lo mejor es que no hemos sido estafados por AliExpress, sino por AMD, pese a que el precio es muy bueno y el rendimiento también lo es. Esto fue una jugarreta en su momento de AMD de hace 4 años para vender modelos de 570, pero con lo que respecta a este modelo de AliExpress, aparte de esa pegatina extraña solo he visto otra cosa, y es que tiene la conexión del PCIe que se ve algo usada y con una pequeña muesca incluso, pero por ejemplo todo el disipador no se ve usado, no se ve nada raro, solo lo de las temperaturas que he comentado antes con sus sensores. Incluso las VRAM, pese a que podamos ver la marca que sea algo extraña que se llama Elpida, pertenecen a Micron, que compraron a esta empresa cuando se dio en bancarrota en 2013. Incluso trae thermal pads en la parte posterior para que las memorias puedan hacer contacto con el backplate y disipar bien el calor. Después de ver todo esto, sinceramente, si estás buscando montarte un PC realmente barato y con una potencia muy aceptable, creo que esta es una muy buena jugada. Tiene algo de riesgo dado que he visto que algún usuario que la ha comprado después de una semana ha tenido artifacts, pero por lo que he podido leer, a esa gente se le han devuelto el dinero sin tener que devolver la tarjeta, solo hay que insistir un poco. Como digo, comprar estas tarjetas gráficas puede ser una lotería, puede salir rana, pero lo bueno es si este ticket de la lotería cuesta poco. Por los 50 euros que me ha costado a mí, sinceramente lo volvería a jugar sin problema. Pero incluso en AliExpress cuesta encontrar esta tarjeta gráfica a este precio.
Lo más común es que vayan entre los 80 y 100 euros, que al ser ya prácticamente el doble me lo pensaría más porque a ese precio quizá preferiría comprar algo en el mercado de segunda mano. Pero si no, estad atentos porque cuando sacan ofertas podéis activar avisos en Chollómetro, por ejemplo, para ser los primeros y optar a una de estas al mismo precio que he hecho yo. Y no, esto no está patrocinado por Chollómetro, solo que es una herramienta que me va muy bien. Y al final lo único raro o turbio que hemos encontrado en esta tarjeta gráfica es algo que, como he dicho, ya sabíamos si buscábamos por internet sin haberla comprado, y es que usa el núcleo de la 570 y posteriormente lo único que ha hecho mal, por decirlo así, el ensamblador es el tema de los sensores de temperatura. Pero creo que no hay ningún problema si no realizamos ningún tipo de overclock. Los ventiladores, desde luego, que mueven bastante aire. Debo decir que el disipador sorprende bastante. El backplate está calentito, pero es que si sobresale un poco el ventilador, entonces pones la mano aquí, se nota un montón de aire. Así que a pesar de que hacen algo de ruido, hacen la función principal, que es la de refrigerar perfectamente. ¿Y vosotros os la jugaríais con componentes de AliExpress? ¿Creéis que la tarjeta me va a durar mucho? Dejadme vuestra opinión ahí abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.